tardes, buenas noches. Dios me los bendiga. Qué bueno que estamos ya listos para abrir la palabra de Dios. Voy a invitarles para que abramos la Biblia, por favor. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 y vamos a leer versículos 9 al 14. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hemos estudiado hasta aquí las profecías de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, y ahí vamos todavía, ahí estamos por continuar hoy. Hemos estudiado que los reinos que se levantaron, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después surge el cuerno pequeño, y anoche lo identificamos con la Biblia. Y entonces vimos que el cuerno pequeño haría grandes cosas y blasfemias contra Dios. Y aquí leemos qué cosas son las que hizo. Y una de ellas tiene que ver con el santuario, que sería, dice aquí, echado por tierra la verdad y quitado el continuo, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y ahora se va a centrar la visión y esta profecía en eso, en el santuario y lo que sucede con el santuario. Lo que este poder hace con el santuario y con la verdad de Dios. Recordemos que este cuerno pequeño es un símbolo de un poder político religioso que a nivel mundial tuvo esa autoridad, ese poder durante 1260 años. Y ya que es un poder político religioso, entonces tiene que ver con cosas religiosas, tiene que ver con enseñanzas de religión, doctrinas, pero ya que la Biblia lo describe como con enemigo de Dios, como que blasfema contra Dios, como que echa por tierra la verdad, entonces debemos entender que se trata de un poder sí político religioso, pero que está de parte del enemigo de Dios. Aunque use algunas cosas y palabras y enseñanzas de Dios, diríamos, pero las mezcla con paganismo, las mezcla con el error, las mezcla con la mentira, y es de esa manera como engaña al mundo entero y la verdad echa por tierra. Y ahora se va a centrar esta visión precisamente en el santuario y en la verdad de Dios. Y vamos a estudiar un poco acerca de eso. Dios promete y avisa que Él no dejará que siga esto así, su verdad siendo pisoteada, sino que Dios dice que Él va a restaurar su verdad. Y Él va a levantar otra vez todo lo que Él ha establecido como verdad eterna. Y aunque este poder hace lo que quiere y durante 1260 años se le permitió hacer esta obra de engaño, Dios dice que tiene un plazo, tiene un límite.
Y aquí la pregunta es precisamente al respecto. ¿Hasta cuándo durará la visión, versículo 13, del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora y entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora el centro es este. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ese poder va a pisotear la verdad? ¿Va a echar por tierra la verdad? ¿Va a quitar el continuo? ¿Hasta cuándo va a estar teniendo, pues, diríamos, éxito en esa obra que destruye la verdad, que apaga la verdad, que oculta la verdad y en cambio pone enseñanzas falsas y engaña al mundo entero? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Versículo 14, la respuesta dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta será una obra de Dios, la purificación del santuario, la restauración de la verdad de Dios. Así que vamos a estudiar un poco acerca de eso. Y esto vamos a verlo ahora en Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 comienza el versículo 1 diciendo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel fue a investigar al profeta Jeremías, a estudiar las profecías para descubrir cómo sería esto. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El profeta Daniel sabe cómo encontrar la solución a todos los problemas, la respuesta a todas sus dudas y la explicación a todos los misterios de la palabra de Dios. Dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Y todo el capítulo 9 comienza ahí la oración de Daniel. Una oración muy interesante. Sería bueno estudiarla detenidamente en casa y meditar en el ejemplo del profeta Daniel que nos deja a nosotros hoy también. Una oración que nos enseña muchas cosas, entre ellas el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, de nuestra vida que necesita perdón y restauración, y no solamente como individuos, sino como pueblo de Dios. El profeta Daniel hace esa oración a Dios, reconociendo su condición y su necesidad, y la necesidad también de su pueblo. Y como su deseo era saber acerca de esta visión y de entenderla, entonces el Señor nuestro Dios le manda la respuesta, le manda un mensajero para responderle. Versículo 20, Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí vemos que Dios envió a Gabriel, y Gabriel va con Daniel a donde está Daniel porque lleva una respuesta. Dice el 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí viene en el versículo 24, comienza el ángel a darle una explicación más detallada al profeta Daniel, pero vamos a notar algo interesante. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Recordemos que la visión dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel ora fervientemente a Dios porque quiere entender esta visión. Dios le manda al ángel Gabriel para darle respuesta. Y entonces la respuesta viene de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Muy bien, esa palabra 70 semanas están determinadas significa que están cortadas de un periodo más largo. El periodo más largo que acabamos de leer en 8:14 de Daniel es 2300 tardes y mañanas. De ese periodo de 2300 tardes y mañanas que debemos ya interpretar lo que significa eso, tardes y mañanas, significa días. 2300 días. Pero como es profecía, necesitamos entender que no vamos a hablar de días de 24 horas. Vamos a hablar de días proféticos. Y según la Biblia, Ezequiel 4:6, vamos a Ezequiel 4:6 ahí atrásito, para entender el principio de interpretación del tiempo en la profecía. Ezequiel 4:6, ahí atrásito de Daniel está el profeta Ezequiel. Ya se me dobló la Biblia. Dice así la palabra de Dios: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y aquí viene el principio, en la última parte. Día por año te lo he dado. Así que para interpretar tiempo en lo profético necesitamos entender que cada día equivale a un año. Por lo tanto, debemos leer entonces de esta manera: 2300 años. Esa es la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 años, luego el santuario será purificado. Ese es el periodo de la profecía completa que aquí se está mencionando. Pero el ángel ahora le va a desglosar ese periodo de 2300 años a Daniel en dos partes, en dos grandes divisiones. Y la primera son 70 semanas. Y esas, dice el ángel, esto está determinado para tu pueblo, Daniel. ¿De qué pueblo era Daniel? Bueno, lo leímos en Daniel 9, que es el pueblo de Israel. Él habla por Israel. Cuando hace la oración, lo leíamos, él dice acerca de Israel. Así que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Daniel, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. 70 semanas. Recuerden el principio de interpretación en cuanto al tiempo en la profecía. Día por año te lo he dado. 70 semanas, ¿a qué equivale? ¿Cuántos días tiene una semana? Es una pregunta simple, ¿no? ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Por 70 semanas, 70 por 7, ¿cuánto es? 490. 70 por 7 son 490. ¿Sí? Porque 7 por 7 son 49. Más el 0 son 490 días, 70 semanas.
Pero como es día por año, entonces debemos decir 490 años, Daniel. 490 años están determinados para tu pueblo, Daniel, y para tu santa ciudad. Ok, de esos 2300 años, que era la profecía que estaba mencionando al principio, fueron cortadas 490 años y destinados especialmente como un tiempo que Dios determinó para el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Un tiempo que Dios decidió otorgarle al pueblo de Israel como nación, como pueblo suyo. 490 años. ¿Ok? Recuerde, son 2300 años. De esos 2300 años el ángel va a dividir en dos divisiones, y la primera es 490 años. La segunda pues es el resto para llegar a 2300. 2300 menos 490 son 1810. Entonces vea las dos grandes divisiones. Por un lado, 490 para el pueblo de Israel y 1810 después de ese periodo. Y completamos 2300 años que está mencionando aquí la profecía. ¿Vamos bien? ¿O los números se nos dificultan más que las profecías? Creo que las matemáticas son más difíciles para algunos, ¿no? Es un solo periodo de tiempo largo, 2300 años. Se divide en dos secciones, 490 años para el pueblo de Israel, 1810 de ahí para adelante, para todo el mundo, para todos los gentiles. Y ahí va a ocurrir algo al terminar los 2300, y es que el santuario será purificado. Pero hoy no vamos a hablar del santuario, cómo se purifica. Estamos hablando de ese periodo de tiempo, 2300 años. De esos 490 son determinados para el pueblo de Israel y 1810 para todo el mundo. ¿Vamos bien? Ok. Luego más abajo entendemos que el periodo que vamos a tratar hoy son los 490 años para el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Esos 490 años todavía el ángel lo divide más para explicarle a Daniel qué va a ocurrir en ese periodo de tiempo. Y aquí está abajo, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, ¿cuánto tiempo ahora es el que está mencionando? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto tiempo es? 7 y 62 son 69 semanas. 69 semanas. Así que ha dividido estos 490 años en otras subdivisiones. Una es 7 semanas y la otra es 62 semanas, y nos resta una semana y se completan las 70 semanas. ¿Está bien? Entonces las 70 semanas la divide o la subdivide en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la última semana que resta. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, ¿qué más iba a ocurrir? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana, la semana última, ¿qué va a ocurrir? Confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ahí ya está otra subdivisión. De la última semana, que era la número 70, la divide en 2. Y algo ocurre a la mitad de esa semana dividida. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahora ya tenemos ese periodo de tiempo subdividido. 7 semanas, 62 semanas, luego la última semana se divide en 2 y a la mitad de la semana entonces sucede ese evento que mencionamos aquí. Y cuando termina la semana 70, pues ocurre otro evento que marca el inicio del otro periodo, el fin del primero y el inicio del otro periodo. Ya vamos a ver. Muy bien. Pero ¿cuándo habría de iniciar el conteo de este periodo de tiempo? Bueno, ahí está en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí comienza el conteo del periodo de los 2300 años y por lo tanto del primer periodo de los 490. Ahí parte. ¿Cuándo fue esa fecha? Históricamente, 457, en el año 457 antes de Cristo. ¿En qué año fue? 457 antes de Cristo. Ahí comienza el conteo, 457. ¿Está bien? No voy a detenerme en todos los detalles porque eso llevaría mucho más tiempo. Lo que quiero resaltar es que la profecía se cumplió en el periodo y en la fecha indicada. Cuando uno estudia este tema y descubre cuándo comienza el conteo 457 y contamos para ver hasta dónde nos llega, el tiempo nos lleva, pues vamos a ver que llegamos del 457 hasta las 69 semanas, llegamos al año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo dice que aquí, voy a volver a leer, el Mesías príncipe. Dice aquí, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá estaba otra parte. Aquí en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa frase, ungir al santo de los santos, se cumplió en el año 27 cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Lo podemos leer en Mateo capítulo 3, cómo Jesús fue al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, y dice el texto bíblico que Dios dijo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma y se posó en su hombro. Y ahí comenzó su ministerio nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, y fue ungido entonces con el Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Y se cumplió en el año 27 después de Cristo, justo cuando la profecía lo había declarado con anticipación. Después de las 62 semanas y las 7 primeras, ahí se cumplió la profecía. Año 27 después de Cristo. Si ustedes hacen las cuentas, pero no les voy a hacer los números porque si no los voy a confundir más en su mente, se va a llenar de números. Eso es solamente alguien que le guste las matemáticas, pues lo va a disfrutar. Pero los que no, pues van a sentir como que esto no está siendo interesante. Muy bien, año 27 después de Cristo es ungido Jesús al ser bautizado y recibir el Espíritu Santo en ese momento especial. Dice, pero queda una semana más, año 27. Queda una semana más. Y a la mitad de la semana, dice aquí que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, a la mitad de la semana.
Es decir, del año 27, 3 años y medio más, que es la mitad de una semana profética, sucedería este evento maravilloso, extraordinario, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús entrega su vida para rescatar la nuestra. Él es el Cordero de Dios que vino a entregar su vida y su sangre por salvar al pecador, usted y yo. Y a todo el mundo, porque Él vino a hacer esta obra para rescatarnos a todos. Estamos viendo que Dios está interviniendo, Dios está actuando para ganar este gran conflicto que tiene contra el pecado, contra el diablo y contra sus demonios, para salvarnos a nosotros del pecado, para salvarnos de la muerte. Y para salvarnos, Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvarnos, para redimirnos. Y la profecía anunciaba el tiempo exacto cuando ocurrirían estos eventos maravillosos. Así que en el año 27 Jesús es bautizado en el río Jordán. 3 años y medio más adelante, después de su ministerio terrenal, que eso lo cuentan los evangelios de Mateo a Juan, todo ese periodo de tiempo, lo que Jesús hizo, cómo nació, cómo creció, cómo vivió y finalmente cómo murió. Y de eso estudiamos un poco el sábado. Así que la profecía se está cumpliendo y el tiempo sigue avanzando. Del año 27 al año 31, donde Cristo murió, a la mitad de la semana número 70. 3 años y medio más adelante nos lleva al año 34. Año 34. Era el límite del tiempo que se le había determinado al pueblo de Israel, como nación, como pueblo de Dios. Todos tenemos oportunidad individualmente, pero como pueblo especial, como pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel tenía su tiempo determinado hasta el año 34. Por esa razón yo quiero llevarlos ahora a Mateo capítulo 10. Voy a conectar esta profecía con algunos acontecimientos que están registrados en los evangelios, que tienen que ver con Jesús y su ministerio, y su interés por salvar a su pueblo. Mateo capítulo 10. Bueno, voy a leer antes de ir al Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 4. Después del bautismo de Jesús, Él tenía una urgencia. Recuerden que Él vino a salvar al mundo, a salvar a todo pecador. Pero Él había declarado que había un tiempo determinado para el pueblo de Israel, su pueblo del Antiguo Testamento. Y Jesús sabía las profecías, como estudiamos el sábado. Y al conocer el tiempo que se acababa para el pueblo de Israel, como tiempo de gracia, diríamos, para esa nación, para ese pueblo, Jesús entonces, con esa urgencia, porque el tiempo se está acercando y se está acabando para el pueblo de Israel, entonces Él comienza su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. En otros textos dice arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido. Ahora sí vamos al capítulo 10 de Mateo. Ahora el versículo 1 en adelante, miren lo que hace Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora Jesús está llamando a 12, y ahora esos 12 los capacita, les da autoridad para que hagan una obra. ¿Qué obra? Siguiente texto. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, como dice su Biblia, no vayáis, y en ciudades samaritanos, como dice, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta usted que Jesús tenía una urgencia en ese momento? Él comenzó predicando ese mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a quien le predicaba mayormente era al pueblo de Israel, al pueblo judío. A lo suyo vino. Y ahí comenzó su ministerio. Y ahora llama a 12 y les instruye para que también hagan esta misma obra. Les da autoridad y los envía. Pero les dice claramente: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué les da esa indicación? Porque hay una urgencia. Hay un pueblo que se le está acabando el tiempo, y Jesús lo sabe. Entonces quedan 7 años para el pueblo de Israel, año 27 para el año 34 son 7 años. Aunque Jesús solo va a estar 3 años y medio aquí vivo y entre los hombres, aprovecha ese tiempo y llama a sus seguidores y los envía también para predicar primeramente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el tiempo se acaba. Y varias veces Jesús demostró su interés y su urgencia y su gran amor para salvar a su pueblo. En otras ocasiones Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y el Espíritu Profecía nos dice cómo fue esa escena. Dice que su voz se quebraba y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Porque Él sabe que el tiempo se acaba. Y le dijo en otra ocasión: si supieras a lo menos en tu día lo que es para tu paz, pero está oculto de tus ojos. Y Jesús lloraba. Es decir, el tiempo al que se refería, que estaba cumpliéndose, que se acercaba, era ese tiempo que la profecía marcaba: 70 semanas estén determinadas para tu pueblo, Daniel. Cristo murió y ascendió al cielo. ¿Y qué creen que Él le dio la orden a sus discípulos? Mateo capítulo 28. Ustedes conocen esas citas, pero vamos a conectarlas con la profecía. Porque normalmente no hacemos eso, no conectamos los eventos de la historia y del Evangelio y de la vida de los apóstoles y de Jesús y de la iglesia. A veces no la conectamos con la profecía. Y por eso quedamos con, con un conocimiento y un entendimiento menor al que podríamos tener si la conectáramos siempre la palabra de Dios con la profecía. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero cuando leemos la historia de los apóstoles, el hecho de los apóstoles, lo que ellos hacían y cómo predicaban y a quién se dirigían, descubrimos que ellos hasta el año 34 dedicaron su ministerio de la predicación dirigido exclusivamente a los judíos. Es a partir del año 34 cuando se entiende que es el mensaje a todo el mundo. Y es cuando vemos ahora predicando a los gentiles, al apóstol Pablo.
Y es cuando Pedro también ahora empieza a predicarle a los gentiles, como era el Cornelio. Pero antes de ese año, toda la atención de Dios y toda la atención de sus seguidores fue hacia el pueblo de Israel, porque el tiempo se le acababa. Como nación, como pueblo, hoy todavía un judío, un israelita puede tener salvación. Individualmente puede aceptar a Cristo y ser parte del pueblo de Dios, de la Iglesia mundial, y el Señor lo recibe. Pero como pueblo, su tiempo se le acabó en el año 34. Y cuando vemos la Biblia, a la luz de esta profecía comprobamos que así sucedió. Jesús vino en el tiempo indicado por la profecía, fue bautizado en el tiempo indicado, fue crucificado en la fecha indicada, y si estudiáramos esos detallitos nos sorprenderíamos aún más, porque todo ocurrió justo a tiempo. Jesús murió el día señalado por la profecía, que está en la palabra de Dios de muchas maneras expresada. Jesús resucitó el día señalado por la profecía que nos enseña el santuario y el ritual del santuario. Jesús ascendió el día señalado y entró a ministrar en el lugar santo en el día señalado según la profecía. Es decir, la profecía se ha cumplido al pie de la letra, justo a tiempo, no antes, no después. Tiene que ser así porque Dios sabe todas las cosas. Y Él lo que ha declarado se ha cumplido. Así que llegamos ya hasta el año 34 y ahí marcó el fin de este primer periodo. 490 años están determinados para tu pueblo. ¿Y cuántos restan para 2300 dijimos? 1810 años. Año 34 más 1810 años, ¿a dónde nos manda? 1844. Y esa es otra fecha interesante para estudiar. ¿Se ha dado cuenta que la profecía se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Podemos confiar en que lo que falta por cumplirse se cumplirá tal como Dios lo ha señalado? Pero recuerde lo que estudiamos el sábado, la profecía que tiene que ver con el pueblo de Dios y su cumplimiento, se requiere conocimiento, se requiere fe y se requiere voluntad para cumplirla. No se cumple de cualquier manera, no se cumple automáticamente. Siempre ha requerido esos tres ingredientes, el cumplimiento de la profecía para el pueblo de Dios. Conocimiento, y por eso Dios nos da el conocimiento. Amós 3:7 lo dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero una vez que tenemos el conocimiento, hay que creer ese mensaje profético. Hay que abrazarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. No rechazarlo, no ignorarlo, no minimizarlo, no mucho menos atacarlo. Abrazarlo, creerlo de todo corazón. Y número 3, estar dispuestos con esa fe y por ese amor que el Señor nos ha manifestado a ser parte de ese cumplimiento, a cumplirlo en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que les animo a que consideremos todo esto que hemos estudiado hasta aquí y confiemos en la palabra de Dios y que Él está al control de todas las cosas, de toda la historia. Podemos confiar en el Señor. Amén. Pongamos nuestra confianza en Él. Lo necesitamos más que nunca. Amén. Dios me los bendiga y vayamos felices de saber que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que Dios nos bendiga.